Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión que tenemos programada de conferencias en promoción de la salud que la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud quiere ofrecer y que ha venido desarrollando a lo largo de estos 2 años, año 2024 y año 2025. Para este mes de octubre tenemos un gran invitado, un colega, un amigo de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, que es el maestro Antonio Jiménez Luna. El maestro Antonio es licenciado en pedagogía, licenciado en psicología, maestro en administraciones educativas. Cuenta con experiencia de más de 18 años en docencia en los diferentes niveles, bachillerato, licenciatura y posgrado. Es presidente de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Es socio fundador y tesorero de la Red de Universidades y Facultades de Psicología en Baja California. Socio fundador del Colegio Mexicano y Latinoamericano de Promoción de la Salud. Colabora como especialista en género y diversidad, en psicobienestar y sexualidad. Actualmente director general de UNIPAC, Centro Universitario del Pacífico, y uno de los roles importantes y por el cual hemos invitado al maestro Antonio es porque actualmente es el coordinador de la Comisión de Asuntos de Juventud y Participación de Estudiantes de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud. Estimado Antonio, buenas noches para ti, un saludo especial desde Colombia. Muchas gracias por sumarte a esta invitación y hacer eco en este tema tan importante como es la participación de los estudiantes en la red de universidades promotoras de la salud. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, compartir algunas reflexiones y algunas propuestas que seguramente nos harán como estar en el mismo tenor, ¿no? Porque creo que si bien es cierto, la participación de estudiantes es algo que queremos y deseamos y que consideramos dentro de las universidades promotoras de la salud como un elemento central, nos encontramos con un montón de circunstancias que a veces las imposibilitan, otras tantas las limitan y otros tantos nos sentimos frustrados todas y todas, ¿no? No vamos a descubrir nada, vamos a reflexionar y vamos a plantear algunas propuestas, seguramente a partir de la experiencia de otros y otras, de otras universidades que lo hacen ya también muy bien y de otros que estamos aprendiendo justo, ¿no? Y que estamos sumándonos para que en colaboración y en redes justo podamos seguir innovando y aprendiendo. Si me ayudas con la presentación. Perfecto. Bueno, como bien lo decía el maestro Antonio, él va a orientarnos la conferencia que tituló De espectadores a protagonistas, cómo impulsar la participación estudiantil en la red de universidades promotoras de la salud. Entonces nos vamos a permitir apoyarles con la presentación. Gracias. Y bueno, me gustaría iniciar con un breve contexto de lo que acontece en torno a Mm, la participación de estudiantes y justo esta mirada que tenemos y que a todos nos involucra de alguna manera Bueno, y que es que a veces nos encontramos y nos topamos con justo esto, con apatía y saturación por parte de los estudiantes y profesorado, porque sienten sobrecarga, una fatiga institucional y una falta de sentido con las actividades que nosotros realizamos respecto a la promoción de la salud. En primero, porque seguramente a muchos de nosotros en algún momento nos ha atravesado que el tema de promoción de la salud, al ser un tema transversal, entra en la complejidad de la interpretación, de ser contenidos de relleno, contenidos que están como adjetivos y no sustantivos. Y claro, muchas veces el que las organizaciones, los departamentos que están llevando a cabo todas estas actividades, pues tengamos que estar impulsando, convocando, accionando para que los estudiantes, para que el profesorado permita que los estudiantes participen en las actividades y a veces somos tantos departamentos, aunque exista uno de bienestar estudiantil o de promoción de la salud, hay otros tantos organizando actividades paralelamente
que todos estamos haciendo cosas a la vez y esto lleva a una apatía o saturación porque todos estamos haciendo múltiples actividades. Otro es justo la participación fragmentada y le llamo participación fragmentada, ¿por qué? Porque se confunden. Queremos que asistan y lo que nosotros buscamos es justo eso, que llenar el evento, llenar la feria, llenar la conferencia, que llenen, no importa cómo, pero llenar. Y esto muchas veces las personas no van convencidas, no van con el entusiasmo de aprender, como no van con el sentirse parte de este tipo de actividades y claro, esto nos lleva a una visión y a una perspectiva sumamente limitada de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y otra cosa es la tendencia de lo digital que sustituye lo comunitario. Hemos aprendido, quizá, y hoy hace un momento estaba yo en una otra charla que justo hablábamos de esto, ¿no? Creemos que lo digital, que las redes sociales son fundamentales y que son muy buenas porque tenemos que estar a la onda con los estudiantes. Y sí, es verdad, pero también es importante la parte de lo comunitario, también es importante la unión, también es importante la conexión, también es importante la interacción entre personas. Entonces, creo que buscar un intermedio entre lo digital, lo comunitario, va a ser algo sumamente fundamental para no enfocarnos en una sola forma de hacerlo, sino mezclado para volver a reconectar, ¿vale? Y desde luego hay una falta y un déficit de pertenencia. Y este déficit de pertenencia muchas veces surge porque lo que hacemos es a partir de lo que nosotros creemos que es necesario, porque tenemos un presupuesto, porque tenemos un tiempo, porque tenemos un calendario, porque tenemos que cumplir con programas institucionales en diversas partes de Latinoamérica, se llaman de diferente manera, pero son planes operativos anuales en donde tenemos que cumplir con números, con estadísticas, con factores que nos determina las rectorías, las direcciones, los departamentos, y bueno, muchas veces todo este sinfín de actividades no tienen un sentido de pertenencia con el estudiantado real. ¿Por qué? Porque muchas veces no surgió de ellos, que es un poco lo que vamos a platicar también y que voy a hacer énfasis justo para pasar de estas cuestiones a individualistas o parciales a algo mucho más colectivo. Y otro elemento que ya lo mencionaba yo hace un momento, pero que creo que es muy importante, lo digo desde mi experiencia personal, desde lo que hago en promoción de la salud, pero también lo hago desde esta experiencia que la red mexicana está teniendo con algo que llamamos distintivo de Universidad Promotora de Salud, que al momento que estamos recabando los indicadores y las evidencias de las universidades que ya están en este proceso, nos damos cuenta. Es más, cuando damos la primera capacitación, no sé si les pasa a ustedes, cuando queremos recuperar evidencia, nos damos cuenta que deporte estaba haciendo cosas valiosas, que la facultad de nutrición estaba haciendo cosas valiosas, que otras facultades están haciendo cosas sumamente interesantes y que se relacionan con la promoción de la salud, pero que no tenemos una narrativa compartida, que estamos desarticulados, que estamos haciendo, pero no estamos organizados, no estamos con esta narrativa sólida, concisa, precisa, no estamos hablando el mismo idioma, no estamos hablando las mismas circunstancias, no estamos enmarcando bajo el mismo concepto y bueno, hacemos mucho, articulamos poco. Y por ahí yo pondría este contexto de la participación de estudiantes en esta que a veces hasta en niveles de frustración llegamos porque queremos convocar, queremos que se sumen y no llegan, ¿cierto? Sino que tenemos que buscar las estrategias que ya hemos utilizado durante mucho tiempo de coercionar, de apretar, de entrar a este estira y afloja entre la academia, entre las actividades extracurriculares, entre el desarrollo psicopedagógico, entre lo psicológico, en todo, para justo embonar y poder cumplir con los objetivos y las metas, ¿no? Y esto muchas veces pues, nos lleva al cansancio y al agotamiento que he estado mencionando. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Sin lugar a dudas, esto nos lleva justo a identificar otro elemento importante que la UNESCO ha declarado que a mí se me hace sumamente de mucho valor para todo lo que pasa, que aunque estamos hablando de prevalencia, ¿no? La UNESCO y la Organización Mundial de la Salud hacen estudios de prevalencia y determinan ciertos factores y fenómenos sociales, y uno de estos es justo la crisis de conexión. Pero la crisis de conexión se está dando no por la falta de información o proyectos, sino por la falta de vínculos y propósito.
Quiero decir con esto que todos estamos haciendo cosas, pero que la crisis de conexión no solamente es entre usuarios o participantes y las instituciones, sino que también quienes activamos, quienes generamos las estrategias al interior de las instituciones, también tenemos una crisis de conexión para una narrativa consolidada, para una misma narrativa que nos permita persuadir de la manera adecuada y pertinente. En la siguiente diapositiva, si me ayudas, por favor, podemos encontrar una tabla que intenté armar con los factores estructurales que limitan la participación de estudiantes. En la diapositiva siguiente nos maneja justo que tenemos unas dimensiones culturales, tenemos dimensiones de comunicación, tenemos dimensiones emocionales, organizacionales y sistémicas. En el sentido de los factores estructurales, a nivel cultural, tenemos una visión justo de que alguien más se encarga de hacer las actividades, alguien más las realiza. En este sentido, a nivel cultural, lo que pasa es que alguien se encarga de las actividades, alguien las realiza, alguien tiene el compromiso, ¿cierto?, de ejecutar y hacer, y entonces la participación del estudiante es, pues si me llaman voy, si nos piden vamos, si tenemos que cumplir, estamos, ¿no? Y eso muchas veces lo que ejecuta es que la poca participación del estudiante, la poca voz del estudiante se haga notar, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estamos considerando. Y como ya tenemos aprendido que el que ejecuta y el que hace es alguien más, el encargado de, bueno, justo ahí comenzamos a tener esta dimensión que se hace muy sólida, ¿no? Que se hace muy sólida y permanente, que tiene que ver en la dimensión cultural. Luego tenemos la parte que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo es que estamos comunicando y cómo es que estamos accionando en ese sentido? Y muchas veces lo que estamos haciendo respecto a la comunicación es acusar, sancionar, castigar, y cómo estamos realizando las actividades, las temáticas, por ejemplo, ¿sí? A nivel comunicacional, estamos utilizando un discurso muy estigmatizante probablemente, estamos utilizando un discurso que no atiende a la necesidad real, sino a la culpa, al miedo, ¿cierto? Y esto muchas veces no nos permite conectar de la mejor manera, ¿vale? Los mensajes son poco significativos y muy moralistas. ¿Por qué digo esto? Porque dentro, por ejemplo, vamos a hablar de un tema en particular y específico que es las conductas adictivas. En las conductas adictivas regularmente comentamos desde la prohibición. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual o de salud sexual reproductiva o de educación integral de la sexualidad, hablamos de la prohibición, ¿no? Entonces, desde el miedo al vínculo, desde el miedo a la práctica. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque el discurso ya no es por ahí y eso es un elemento estructural que impacta, ¿no? Pues, ¿por qué voy a ir? ¿Por qué voy a participar si están sesgando la comunicación acerca de los temas que podemos abordar? Desde lo emocional, desde luego existen dos modos de ver la mercadotecnia, ¿no? Desde la forma racional y desde la forma emotiva. Si nosotros hablamos desde la forma emotiva, nos está haciendo falta realmente conectar con los públicos, conectar con las personas, conectar con las temáticas para poder obtener algo que yo les decía a unos colegas y unos compañeros, siempre que ponemos un tema de sexualidad, lo vendemos, ¿no? Es que la sexualidad vende, o sea, es atractivo el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá es una necesidad implícita de las relaciones en las personas, en la edad en las que atendemos, y siempre está esto de querer saber más, de tener información, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué unos temas se vuelven más taquilleros que otros? ¿Por qué unas prácticas y unas actividades son más taquilleras que otras? Justo porque tiene que ver con la parte emocional, con esto que podemos conectar y con las necesidades reales que tienen las personas que no vienen desde lo que nosotros creemos como profesionales en diferentes áreas de las ciencias de la salud que se requiere, sino lo que estamos colaborando y estamos construyendo. Desde la falta de la organización, pues muchas veces los estudiantes, se los decía, lo ven únicamente como un requisito a cumplir. No hay créditos, no hay una constancia, no hay bonos para el proceso de titulación o no hay bonos para saltarme algo, ¿no? Entonces,
como no hay una retribución inmediata de la participación, ¿ok? Lo vemos como que quita tiempo, ¿vale? Yo no sé ustedes, pero a mí en tiempos pasados me decían, es que eso nada tiene que ver con mi carrera, es que eso nada tiene que ver con mi formación, ¿vale? Y cuesta mucho hacer sentido y eco de que la formación es integral y que la promoción de la salud es transversal y necesaria en todas las profesiones, ¿no? Y como no cuenta para mi calificación, ¿por qué tengo que ir? Y esa frase que seguramente es que hemos escuchado todos, ¿y es obligatorio? Y es obligatorio, bueno, tiene que ver en el cómo nosotros como instituciones a nivel organizacional estamos planteando todas estas estrategias y todas estas acciones para que se sumen a la participación o se involucren en la organización, que es un poco lo que nosotros buscamos con esta charla del día de hoy, ¿no? Y desde luego, desde lo sistémico, estamos solamente utilizando los eventos para medir asistencia. ¿Cuántos llegaron? Y creemos que fue exitoso, porque así le llamamos, exitoso, ¿no? Cuando se llenó el auditorio o cuando tuvimos 300 en una capacitación. Pero de esos 300 en esa capacitación, ¿cuántos asimilaron el aprendizaje? ¿Cuántos pasaron por un proceso? ¿A cuántos les atravesó el contenido para hacer lo propio, para apropiarlo, para hacer un proceso de cognición que luego se dé en aprendizaje significativo del contenido o de la actividad? Porque a mayor contacto con el objeto de aprendizaje, mayor aprendizaje significativo habrá. Pero ¿cuánto nos atraviesa de eso? Porque muchas veces no medimos más que con la asistencia, no medimos post-aprendizaje, no medimos días después cómo estuvo la actividad. No, es más, ni siquiera retroalimentamos qué tan eficiente o eficaz fue para quienes lo organizamos, para quienes participamos en la organización, cuáles fueron las áreas de oportunidad, por qué hubo tal cosa y por qué no hubo la otra, por qué hubo poca participación o por qué hubo mucha participación, en fin, un montón de circunstancias que no estamos valorando. Bueno, estos elementos que yo pongo en esta presentación, que la podrán compartir con todas las personas, ¿sí? Es justo esta mirada que podemos ir repensando respecto a esos factores estructurales que pueden limitar la participación. Hay un montón de formas de ver la participación, por ahí tuvimos un webinar en la comisión que hablaba justo de la participación y los modelos de participación, pero que al final del día están presentes, los vivimos, los padecemos todas las personas que estamos involucradas en estas actividades. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de esto, que presento como factores estructurales que limitan la participación, yo les propongo ahora al protagonismo los giros necesarios. ¿Cómo lograr el protagonismo a partir de estas cuestiones y qué giros necesarios tenemos que hacer o provocar para que se den un poco este replanteamiento de ser espectadores a ser protagonistas los estudiantes? El primero de ellos es de la invitación a la co-creación, ¿no? El co-crear, el participar, que las actividades que realicemos, que las actividades que nosotros realicemos como Universidad Promotora de Salud o como cualquier otra actividad, porque hasta en el académico nos pasa, ¿no? En eventos de tipo académico, de contenido extracurricular, ya sea disciplinar o de formación transversal, invitamos, organizamos nosotros el evento, lo planteamos a veces con los conferencistas más plus del momento, con las tendencias, ¿no? Y creemos que van a ser temas, creemos que van a ser actividades en el cual el estudiante va a estar interesado, en los cuales van a querer participar, pero muchas veces solamente nos quedamos en esto, planeamos, invitamos, pero no existe la co-creación. No hay una coparticipación de los estudiantes para que se involucren de manera adecuada y pertinente y esto atraiga a los compañeros que posiblemente no se animan a participar, ¿ok? Esto nos permite, como la diapositiva nos indica, el primer punto, ¿sí? No se trata solamente de convocar, sino de compartir, poder compartir esta autoridad de lo estamos haciendo juntos, porque los estudiantes deben decidir qué, cómo y para qué se promueve la salud o cualquier otra actividad, ¿no? El estudiante tiene que ser consciente, porque si no le atraviesa y no es consciente, no lo vive. Y recordemos que para que la promoción de la salud tenga un impacto mucho mayor, la tenemos que vivir en ese sentido. Segundo, de lo moral a lo relacional.
pues justo lo que buscamos es esto, y es cambiar discursos de riesgo por narrativas de sentido y pertenencia, ¿vale? Esto es sumamente importante porque si nosotros como profesionales de la salud o de otras disciplinas no deconstruimos la mirada que tenemos respecto a nuestra profesión o la vemos como única, porque algo que sucede también en este sentido es que quien coordina el programa, si es nutriólogo, se enfoca mucho en estos temas. Recordemos que la promoción es sumamente de múltiples tópicos. ¿Y cómo integrar estos múltiples tópicos? Pues justo a partir de lo que realmente en el sentir de los estudiantes está la necesidad. De la actividad al impacto. Esto es algo a nivel personal, se los puedo compartir. Esto es algo que he estado viviendo últimamente en las actividades que realizamos nosotros como universidad y en algunas otras que estamos realizando como red. ¿En qué sentido? Que no sea una conferencia, que no sea el que yo vaya a escuchar, sino que yo vaya a participar. Y no solamente estoy hablando de convertir una conferencia o un curso en taller, estoy hablando de hacer, por ejemplo, de construir con las manos, ¿no? De pintar, de iluminar, de activarme, de moverme, de interactuar, de participar en proyectos comunitarios no solamente hacia el exterior de la universidad, sino al interior de la universidad. Posiblemente conocemos algunas actividades como los mercaditos, conocemos algunas actividades justo como los tendederos, ¿no? Talleres o actividades donde crean a partir del reciclaje algunas cosas, donde estamos coordinando acciones para contención entre estudiantes o redes de estudiantes. A eso me refiero con de la actividad al impacto, que la actividad trascienda, ¿no? Pero que al momento que trascienden otros, también me atraviesa a mí. Otro elemento de la transversalidad discursiva a la transversalidad vivida. Es que somos muy buenos para el discurso de transversalidad, ¿sí? Nosotros podemos escuchar a las rectorías, podemos escucharlos en los eventos, podemos escuchar nuestros discursos de nuevo ingreso, etcétera, etcétera, hablar de transversalidad en los modelos educativos, en la misión, en la visión, en un montón de cosas hablamos de la transversalidad, pero se queda ahí, en una cuestión discursiva, ¿no? En el discurso, no lo estamos viviendo, no nos está atravesando, perdón, no lo estamos pedagogizando, que es algo que también tenemos que hacer, pedagogizar la promoción de la salud para que la podamos vivir en todo sentido. No, quizá en un primer momento no en una congruencia, porque también está este discurso de que para que el otro haga o active o genere una acción, o cambie una actitud, primero la tengo que vivir yo, ¿no? A veces no es así en el primer sentido, sino tenemos que provocar, motivar, incentivar y trabajar en colaboración. Hubo una ocasión en un curso que estaba ayudando, que me dijo una maestra, pero ¿cómo se les ocurre que yo voy a dar o que yo puedo dar la materia de estilos de vida saludable si yo nunca me he cuidado? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con esto, ¿vale? Claro que la puedes dar porque tienes el perfil para darla, pero a ver, ¿qué implica el cuidado? Hay que repensar el cuidado, hay que repensarte primero como persona, de construirte como persona, de construirnos como profesionales que coordinamos esto para poder justo pasar del discurso a la transversalidad vivida, ¿vale? Bueno, y 5, de la comunicación institucional a la comunicación entre pares. Si bien es cierto que podemos tener un modelo de comunicación institucional adecuado y pertinente con todos los recursos, con toda la infraestructura, ¿quiénes están comunicando? ¿Sí? Nos quedamos con webinar de expertos, sí, y eso está genial por lo que estamos haciendo ahorita, ¿vale? Nos quedamos con las personas que dominan los contenidos, está perfecto, eso está bien, es una estrategia, ¿vale? Pero hay que sumar ahora a los estudiantes, ¿sí? Hay que compartir entre pares. Hay universidades que tienen ya modelos, ustedes en Colombia, yo conozco algunos modelos, ustedes, que son los estudiantes que están comunicando sobre los temas, que son los estudiantes los que están accionando estos webinars, que son los estudiantes los que están ejecutando. Universidad La Salle, Cancún, por ejemplo, en México, donde hay un programa exclusivo donde comunican todas las acciones de promoción de la salud, toda la red o las universidades de Costa Rica que nos dan ejemplos sumamente interesantes de cómo están haciendo esta comunicación entre pares, este trabajo entre pares, y es ahí justo donde nosotros podemos repensar. Y hay que entender esto, que
lo que están haciendo otros y otras no surgió de la noche a la mañana, surgió también muchas veces de las limitantes que ya conocemos y de los niveles de frustración que hemos tenido para accionar la participación de los estudiantes y para pasarlos a ser estos protagonistas y que no sigamos siendo nosotros los que hagamos todo o los que planeemos todo o los que ejecutemos todos y que tengamos que estar haciéndonos llegar de la participación estudiantil a veces un poco coercitiva. Bueno, esto es lo que planteo como los giros necesarios que tenemos que hacer y repensar para darle el protagonismo a los estudiantes, ¿va? A partir de esto, si me ayudan con la siguiente diapositiva, yo pongo a partir de esta plática que he organizado, estas diapositivas que he organizado, consideremos lo siguiente y planteémoslo en 3 fases, ¿vale? ¿Por qué lo digo que lo planteemos? Porque existen modelos, existen un montón de modelos y podemos buscar modelos de co-creación para territorios o para universidades promotoras de la salud. Ya están, ¿sí? Ya están. A nivel teórico no es algo nuevo, a nivel teórico está trabajado. Pero ¿cómo lo podemos hacer más práctico? ¿Cómo lo puedo hacer yo que estoy al frente, que a veces no tengo el tiempo y para poderme a hacer toda una lectura, a construir y a plantear y accionar, cuando también tengo limitantes institucionales, cuando no tengo el apoyo de los profesores y las profesoras, cuando otros departamentos no se suman? Bueno, vámonos a ver cómo sí se puede, porque los no ya los tenemos, ¿vale? ¿Cómo sí poder hacerlo? Yo propongo estas 3 fases, ¿vale? Primero, una fase de reflexión. Y la fase de reflexión a nivel institucional, a nivel red o a nivel personal, ¿no? Evaluar, valorar, identificar cómo lo estamos haciendo ahora, ¿sí? ¿Cómo estoy llevando a cabo las estrategias, las acciones, el plan, el programa? ¿Cómo lo estoy llevando a cabo? ¿Sí? ¿Lo he medido? ¿Tengo retroalimentación? Sé el impacto, pero no en participación de asistencia, ¿no? ¿Cómo ha trascendido? Que esto es bien importante. Puede ser a través de grupos focales, valorar, identificar cómo es que ha trascendido el programa o las actividades, realmente retroalimentar las actividades, preguntarle a los estudiantes qué opinan de las actividades que ya tenemos, cómo las podemos mejorar, cómo se pueden sumar, quién se quiere involucrar. Y creo que ese es el primer momento, una fase de reflexión, no sistematizada, porque a veces creemos que hacer diagnósticos o hacer estos procesos de reflexión es tardado, implica mucho tiempo, muchas horas de escritorio, mucha participación. No, hagámosla en pasillo, hagámosla en formularios pequeños, hagámosla con la colaboración de tutorías o los departamentos de acompañamiento estudiantil, hagámoslo lo más fácil posible. Yo le digo de pasillo a estas conversaciones a veces informales que podemos tener y de retroalimentarnos, ¿vale? Pero estar abiertos a lo que pueden decir de lo que estamos haciendo, ¿sí? No ponernos en una posición de descalificarnos porque obtengamos una crítica o un comentario que no nos agrade. No, hay que estar abiertos. Al final es promoción de la salud y hay que estar abierto a las necesidades y a lo que nos digan. Quizá es percepción, quizá es una forma en que lo ven, quizá, pero hay que valorarlo, hay que reflexionarlo y hay que tener un poco de criterio en ese sentido, lo que tomo, lo que dejo, lo que puedo seguir construyendo y retroalimentando. Primer fase, un proceso de reflexión de pasillo. Algo sencillo, algo que me permita revalorar, algo que me permita replantear. Una vez que nosotros hagamos esto, que nosotros los que siempre lo hemos hecho de una manera institucionalizada, donde no hay una participación activa de estudiantes, donde los estudiantes no son protagonistas, pues hagámoslo, reflexionemos por qué no lo son y qué es lo que está limitando todo eso, ¿no? Igual puede ser a partir de las dimensiones que también acabo de mencionar. Segundo, una vez que yo ya identifiqué, que ya valoré, repensar cómo puedo replantear una actividad. Práctica o activación física, las activaciones físicas que las queremos llevar a cabo. Ejemplo, nosotros en la universidad donde trabajo llevábamos a cabo activaciones físicas. Sacábamos a los estudiantes de las aulas, ya se imaginarán, ¿no? La pesadez del estudiante, nos van a quitar clases, hay otra vez ustedes con sus actividades, todas estas cuestiones de negatividad, ¿vale? Así lo llevamos por un tiempo. Cuando hicimos esa fase de reflexión, descubrimos que no querían salir de su salón, querían quedarse en su salón, pues replanteamos la activación física y ahora la activación física se hace al interior de las aulas
a partir de los representantes grupales, donde hay un calendario anual, donde hay un calendario cuatrimestral, donde todos participan al interior de su salón, tienen una evidencia que suben a un drive donde está el departamento que lo coordina y listo. Y a partir de ahí se han hecho evaluaciones de preguntar cómo se sienten, qué podemos cambiar. Y bueno, hemos descubierto cosas al preguntar, ¿cierto? Hemos descubierto cosas al preguntar, pero ahora ya intentamos que ellos sean los que realicen la actividad. Y es aquí ahorita más adelante lo que voy a platicar. A veces necesitamos nosotros tener la gestión de la actividad, pero el protagonismo de los estudiantes. Les tenemos que ayudar a gestionar y a organizar, no a ejecutar, ¿no? Como un elemento de valor en ese sentido. Bueno, entonces, en esta fase de colaboración, sumamos a los estudiantes, reestructuramos el plan, reestructuramos las estrategias, reestructuramos las acciones, quizá parcialmente algunas, quizá parcialmente otras, ¿no? Capacitamos a los estudiantes. Justo el próximo año, desde la Comisión de Asuntos de Juventud y Participación de Estudiantes, vamos a abrir una capacitación para que estén sumamente atentos y atentas todos. Es para todo Iberoamérica. Vamos a capacitar promotores de la salud a pregrado y posgrado para que se sumen a esta colaboración en las universidades, ¿vale? Reestructurar actividades, capacitar a los estudiantes, al personal administrativo, a los tutores, a todas las personas que están involucradas en esto y desde luego aprender. Aprender, una nueva forma de construir, ¿sí? Para justo volver a resignificar lo que hacemos, ¿vale? Y por último, lo pongo en una fase de autonomía. Y esta fase de autonomía es ya cuando los estudiantes toman el protagonismo, nosotros seguimos haciendo gestoría, seguimos administrando, pero ellos son los protagonistas, ejecutan, innovan y trascienden, ¿no? ¿Y por qué pongo esta palabra de trascender? Porque cuando lo vivo, cuando me atraviesa, lo hago consciente, lo hago significativo, y entonces lo voy a recordar, y entonces lo voy a compartir, y entonces le voy a dar un significado diferente, y lo decíamos más atrás, lo decíamos en ese sentido, cuando yo tengo sentido de lo que hago, entonces me mueve, y muchos estudiantes, cuando se involucran al principio, como tienen miedo, tienen sus reservas, pero en la medida que se van involucrando, van encontrando beneficios personales, beneficios colectivos que trascienden no solamente su ámbito personal, sino también su ámbito profesional, ¿no? Y por ahí puse algunas fotos que dan cuenta de esto, ¿vale? Primero, evaluar, luego vemos cómo nos están capacitando respecto a menús saludables en cocina actualmente, y luego vemos un rally de botargas, ¿no? Que es algo que se está poniendo. Ya no es un rally o una carrera del típico que hacíamos, ¿no? Que a máximo, no sé en ustedes, pero aquí en México lo máximo que llegábamos era a costales, ¿no? A sacos y a correr en sacos, ¿no? Ahora están innovando prácticas a través de botargas, a través de actividades con agua, etcétera, etcétera. Pero eso es de los estudiantes, la forma en que se quieren divertir, ¿no? Aprendiendo, que eso es lo que buscamos. La siguiente, por favor. Entonces, en esas consideraciones pongo estas tres fases para repensar la participación de los estudiantes y hacerlos protagonistas, ¿vale? Pero, por favor, personal docente y administrativo, los necesitamos. Esto no puede ser únicamente de quien coordina el programa o las actividades de promoción de la salud. Necesitamos al personal docente, al personal administrativo, para que nos acompañen en estos procesos, porque para construir, necesitamos que el docente esté convencido, capacitado, entrenado, sensibilizado, que no es perder tiempo, es sumar aprendizajes, no es quitarles tiempo de sus horas clase, es darles recursos para la vida, darles recursos para que el estudiante pueda enfrentar de manera más exitosa lo académico también, ¿no? Pero el docente tiene que estar convencido de esto, los administrativos nos tienen que apoyar cuando organizamos las actividades. Algo que les puedo compartir en la universidad también que hicimos fue evaluar por qué el estudiante no quería que ¿qué entorpecíamos, no? Horas clases, listo. ¿Cuándo sí quieres participar? No, pues que quizá al final del semestre, o el cuatrimestre, cuando las actividades académicas ya son menos, o cuando hay periodos de exámenes, o cuando hay días de asueto que venimos en tal. Y entonces, con académico, quienes arman horarios, quienes organizan los espacios, quienes reparten las actividades,
Ir valorando dónde insertamos de manera estratégica las actividades, justo porque ya preguntamos dónde te vas a sentir más cómodo, profesor, profesora, obteniendo todo esto, ¿no? A los maestros, lo que hemos logrado, a lo menos aquí, y seguramente porque lo he escuchado en otras universidades que también lo están haciendo, capacitar al personal docente en las horas clase, ¿no? Pedirle con anticipación un mes antes, les vas a dejar una actividad a tus grupos en esa hora, porque te vas a reunir a capacitar sobre promoción de la salud o estilos de vida. Y entonces tengo a toda la plantilla docente de un turno capacitándose en una hora, capacitando en cursos rápidos, haciendo actividades de que también les atraviesen en promoción de la salud y generando estrategias. ¿Por qué? Porque también los necesito a ellos para poder convencer, persuadir y promover que la participación sea de todos y todas como colectivos, ¿no? Y sumar a los administrativos. Los administrativos son parte de nuestro ecosistema, ¿vale? Responsables de la gobernanza universitaria, te necesitamos, rectores, vicerrectoras, departamentales, todos, los necesitamos que se sumen, que estén convencidos de esto, de que los estudiantes necesitan participar. Yo sé que hay universidades que tienen presupuestos para la participación de estudiantes, hay universidades que no lo tenemos todavía, pero quienes ya lo lograron, ¿cómo lo lograron? Lo lograron, entonces quiere decir que con mucha gestoría, ¿sí? Podemos lograr cosas para obtener presupuestos. No es a corto plazo, eso estoy seguro, pero lo podemos hacer. La comunidad estudiantil, desde luego, sumándose a partir de esto, de pasar de participantes o de solamente estar recibiendo a ser protagonistas, ¿vale? O de espectadores. Organizaciones gubernamentales, hay todas y todos nosotros sabemos a partir de la vinculación que no solamente es lo que hagamos al interior de la universidad, sino todos los convenios y los vínculos que podemos organizar con el gobierno en todos los niveles y con organizaciones de la sociedad civil que también suman y que también tienen actividades muy interesantes para este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en México algo que funciona mucho son los equipos deportivos, que ya tienen instalaciones y que tienen todo un proceso de activación y que invitan a las universidades a esos procesos de activación, y entonces hay un intercambio entre universidades y equipos deportivos locales y estatales que nos permite llevar a los estudiantes a sus espacios y con esto tener una retribución, ¿no? Motivar y obtener esta participación. Antes de que se me olvide, quiero agregar, hay algo importante que tenemos que hacer y es lograr que algunos maestros del tronco común o de las materias transversales tengan conciencia, tenerlos de nuestro lado para que, por ejemplo, en computación básica, que muchas universidades damos computación básica o habilidades digitales, ¿no? Que el contenido que lleven en esa materia sea el de la disciplina, no sé, utilizar Word, PowerPoint, Excel, buscar en bases de datos, pero que lo que busquen en las bases de datos, que lo que analicen en las hojas de Excel, que lo que elaboren en el PowerPoint, que lo que escriban en el Word, sea temas de estilos de vida, de alimentación consciente, de gestión del tiempo, de promoción de la salud, de enfoque salutogénico, y eso nos ayuda muchísimo para comenzar a meter contenidos de forma transversal en materias que ni siquiera se lo imaginan. Entonces, por ahí también, cuando logramos convencer a los profesores de esto, nos da muchísima ayuda. Y desde luego, muchas universidades tenemos centros de investigación, también los necesitamos para activar la participación de estudiantes. La siguiente, por favor. Bueno, para ir cerrando, para poder abrir preguntas, algunas preguntas, es importante comentar que el protagonismo surge cuando alguien siente que su voz cambia algo real. Quiere decir, cuando nosotros logremos incentivar, generar, co-crear y generar acciones donde ellos, su voz haya sido la que determinó en algún momento algo, van a sentir que van a aportar, van a sentir que están construyendo a nivel personal y a nivel colectivo. Pero entonces, cuando la comunidad comienza a darse cuenta que ellos también son partícipes de la transformación, el protagonismo, ¿no? Sigue pasando, se va dando, ¿sí? Se va generando un ecosistema, ¿vale? Este ecosistema que queremos lograr. La red de universidades promotoras de la salud, las universidades promotoras de la salud tienen hoy la oportunidad de pasar de la gestión de programas a la gestión de territorios que dan sentido a ecosistemas sostenibles. ¿Y por qué digo esto? Posiblemente, no sé en sus países,
pero en México estamos comenzando a trabajar todo esto que tiene que ver con la soledad. Las personas se sienten solas, la falta de vínculos, la complejidad de los vínculos y las relaciones. Bueno, aprovechemos esa necesidad social que tenemos o todo lo que implica salud mental y bienestar psicológico, aprovechémoslo para que entonces generemos esta sinergia, ¿sí? Y que aun cuando es una necesidad personal, pueda traspolarse a necesidades colectivas, ¿no? Y entonces, las redes de acompañamiento, las redes de sororidad que también existen entre mujeres, las redes que pueden ser que también se llaman guardianes, u otras tantas cosas y modelos que existen, utilizarlos como motores para que vean cómo sí es posible la participación y el protagonismo en actividades promotoras de la salud. Siguiente, por favor. El reto no es fácil, el reto no es sencillo, es muy complejo para algunas universidades, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. No todas y todos estamos en las mismas condiciones, no todos y todas tenemos el mismo personal, la misma cantidad de recursos, las mismas instalaciones, no. Pero es posible en la medida que nosotros nos convencemos, en la medida que tenemos voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo vas a hacer solo, sola, lo vamos a hacer en comunidad, lo vamos a hacer también en red. Y yo creo que es algo sumamente importante que tenemos nosotros, todas y todos los que pertenecemos a las redes, la colombiana, la mexicana y otras tantas que existen, estamos aprendiendo juntos, estamos aprendiendo en comunidad. Y a lo menos el intercambio que hemos tenido en la red mexicana de ir a nuestras universidades a compartir, a acompañar, a hacer, a mostrar a los estudiantes cómo hacerlo, a capacitar en línea, nos está ayudando a que los estudiantes también se sumen a actividades en otros espacios, ¿va? Fue sumamente interesante ver estudiantes de Colombia participando en el Congreso Mexicano, estudiantes de Costa Rica, estudiantes de España. Eso es sumamente interesante ver que hay propuestas desde los estudiantes y que cuando los estudiantes de otras universidades los observan, dicen, también aquí es posible, también quiero, también me quiero sumar. Hay que hacer visible lo que ya estamos haciendo y hay que estar convencidos que es posible pasar de espectadores a protagonistas cuando nosotros acompañemos, capacitemos, les demos autonomía y entrenemos para que ellos logren esa autosuficiencia y eso que ya hemos llamado y que utilizamos mucho, las redes de apoyo. Las redes de apoyo se construyen, no solamente se dice busca tu red de apoyo, no, la posibilitamos. Posibilitemos entonces ecosistemas y sigamos favoreciendo entornos saludables para el bienestar en nuestras universidades y en nuestras redes. Muchísimas gracias. Quedo atento si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, estimado Antonio, creo que me tocó dialogar contigo desde el celular. No está muy buena la conexión, entonces vamos a tratar de generar interlocución con la conferencia que nos hiciste. Agradecemos mucho tu espacio y pues obviamente para nosotros como Red Colombiana identificamos a partir de la última Congreso Nacional que tuvimos la posibilidad de seguir fortaleciendo la participación de los estudiantes, no solamente como tú decías, en estos espacios de encuentro académico, social y cultural que tenemos, sino que se generen unos procesos de articulación y pues obviamente de desarrollo activo de ellos dentro del involucramiento que tenemos desde las universidades. Para muchas personas sabemos que existe la Comisión de Asuntos Estudiantiles y de Juventud, pero muchos desconocen cómo trabaja la comisión y cómo es posible que nuestros estudiantes puedan sumarse a esta comisión. Interesante que tú nos puedas contar cómo se ha hecho el ejercicio de articulación y cómo el encuentro de los pares, de los estudiantes de pregrado, de posgrado, han ido generando ideas en mira fortalecimiento de esa participación estudiantil en la red de universidades promotoras de la salud. Claro, sin lugar a dudas, el encuentro, hemos tenido desde la comisión los encuentros cada 2 años y lo que buscamos es tener encuentros mucho más cotidianos, que justo lo que planteamos en la comisión a partir de este año fue, tenemos que involucrar a estudiantes.
¿no? Porque seguimos siendo quienes coordinamos las acciones, quienes, pues voy a decir la palabra, acarreamos, ¿no? Traemos, jalamos, ¿no? Decimos, ándale, ve, mira, participa. No, no, no. Tenemos que capacitar a las personas, tenemos que darles los recursos para que ellos puedan sumar, para que puedan crear, para que puedan producir y para que puedan innovar. Y justo, ¿cómo se pueden sumar? Pues creo que viene la apertura para todas las universidades iberoamericanas y es formando y capacitando a estudiantes promotores de la salud. Porque eso es algo importante, ¿no? Que todos mantengamos un mismo lenguaje, que tengamos la misma plataforma conceptual, aunque seamos realidades diferentes, aunque existan determinantes sociales de la salud, hay un marco común. Y este marco común es lo primero que queremos establecer entre estudiantes de pregrado y posgrado para que ellos puedan construir, porque de hecho el proyecto final de este curso va a ser que se construyan cosas al interior de las universidades, ¿no? Justo la primera idea fue que construyéramos a nivel de interuniversidades, pero eso iba a ser muy complicado por los tiempos, por los horarios, por los periodos semestrales, cuatrimestrales y anuales, ¿no? Pero sí queremos que construyan a partir de la capacitación experiencias al interior de las universidades que luego podamos compartir. ¿Qué aprendimos? ¿Es útil? ¿No es útil? Justo esto, ¿no? La retroalimentación de la estrategia. La comisión ha trabajado muy bien durante muchos años con el liderazgo de Connie, justo y preguntamos, ¿no? Preguntamos, se generaron, hacíamos actividades, pero cada 2 años en el Congreso Iberoamericano, ¿sí? Y solamente podían llegar algunos, desde algunas universidades. Lo que queremos ahora es utilizar la virtualidad y la presencialidad para poder conectar y hacer sinergia, porque todas las universidades, yo no sé ustedes, pero todas carecemos de participación estudiantil desde el protagonismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo creo que eso es lo que nos falta, darles la autoridad, darles el poder, pero claro está, hay que acompañarlos, ¿sí? Hay que acompañarlos, hay que soltarlos, hay que modelar, ¿no? Hay que activar, hay que darles estos recursos de habilidades, de gestoría, de administración, de empoderamiento, si lo quieren ver así, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con aprender un contenido, tiene que ver con recursos, saber gestionar, saber redactar oficios, saber hacer mercadotecnia en salud, saber comunicar salud. Hay un sinfín de habilidades que hay que proporcionarles, porque a veces los aventamos al ruedo, van aprendiendo en la marcha, pero creo que van a sentirse mucho más confiados si se sienten capacitados y preparados, ¿no? Así que yo les invito a todas las universidades que forman parte de la red colombiana a que esperen noticias de lo que viene sobre este curso y bueno, tú estás en la red, en la comisión también y desde luego creo que vamos a poder hacer algo que podamos ir compartiendo todos y todas, ¿no? De acuerdo, Antonio, muchas gracias. No sé si alguno de los participantes quiera formular alguna pregunta, Antonio, en torno a esta interesante conferencia. Bueno, Antonio, yo aprovecho también para hacerte otra pregunta asociado con lo que nos compartiste. Hablabas de que a pesar de que la iniciativa es fomentar la participación estudiantil, hacías un énfasis reiterativo frente al ejercicio de articulación con los otros actores universitarios. Y creo que ahí habría una de las primeras barreras que encontraríamos a nivel institucional por el mismo tema de la jerarquía que existe en los redes institucionales, en el papel que tendría el docente, el estudiante o el docente y el administrativo, y es como desde esa diversidad de papeles, de funciones, de tareas que ejercen en la institución, se puede pensar en la sumativa de esos procesos colaborativos y, como tú dices, sumar esos aprendizajes y hacer que cada uno de ellos pues se involucren de manera intencionada a este proceso de crecimiento que se está generando. Pues mira, primero creo que con campañas masivas de correos electrónicos, periódicos, o sea, con que tengan un ciclo, ¿no? Porque aunque todo lo hacemos para los estudiantes, por ejemplo, hablemos de menopausia, ¿sí? Ahorita tenemos una campaña sobre menopausia, mañana es el Día Internacional sobre la Menopausia. ¿A quién le afecta la menopausia? Al cuerpo de las mujeres.
Pero ¿a quién atraviesa la menopausia? A todos y a todas las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos, y te lo digo así como en este canal de persuasión desde la mercadotecnia emotiva, ¿cómo podemos convencer y persuadir a otros canales y a otros niveles de las universidades que desde el departamento mandemos información? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sí? O 8 o 9 de cada X, ¿no? 9 de cada o 3 de cada personas adultas entre la edad que trabajamos, ¿no? Entre 35 y 45 años pasan por problemas de, ¿no? O circunstancias de. Y van a comenzar a conectar, ese soy yo, ¿no? Yo también soy parte de, ¿no? También tengo esa necesidad. Hoy hablamos mucho de agotamiento docente, ¿no? Agotamiento, ¿sí? Pero no estamos siendo consciente. Pero entonces dejemos de hablar agotamiento docente por exposición al trabajo y entonces hablemos desde lo relacional. ¿Sí? ¿Sabías que el trabajador promedio tiene conflictos en sus relaciones de pareja? ¿Sí? ¿O cómo mejorar las relaciones de pareja por el cansancio laboral? Es que es una necesidad. Entonces creo, perdón que a lo mejor y no estoy siendo como muy directo, porque no hay una respuesta directa, tenemos que persuadir, tenemos que hacer todo un proyecto de persuasión para que entonces el otro y la otra o las personas se den cuenta que la promoción de la salud, el bienestar, el estilo de vida tiene que cambiar para todos y todas, que a mí también me atraviesa, que eso que estoy escuchando ahí no solamente es para los estudiantes, también para mí, el adulto, ¿no? Y creo, mira, yo quiero decirte que así hemos logrado algunas cosas en otros niveles y en otras esferas, ¿vale? Pero tengo que agotarlos, tengo que ponerlo en el recibo de nómina, tengo que ponerlo en el correo electrónico, tengo que ponerlo en las comunicaciones institucionales, tengo que ponerlo en los discursos de graduación. ¿Me explico? O sea, tengo que hacer incidencia, tengo que hacer comunicación. Por ejemplo, nosotros en la universidad, todas las graduaciones, hablo de un tema. Yo soy el representante de la universidad, yo tengo el discurso en la graduación y, por ejemplo, cuando toca en un agosto que se aproxima septiembre, prevención del suicidio, hablamos de prevención del suicidio, ¿sí? Si la graduación es en noviembre, hablamos de violencia por razones de género, ¿sí? Si es en abril, hablamos de la tierra, hablamos de la salud, hablamos de lo que toque, ¿me explico? Pero entonces, creo que hay que persuadir y poner los temas, claro, eso es mucha gestoría, ¿sí? Ir tocando puertas para persuadir y convencer que este tema no es de un departamento, no es para los estudiantes, ¿sí? Ahora en Limerick, en Irlanda, se hablaba de ecosistemas, ¿no? Y es justo, la universidad es un ecosistema, pero no aprenderemos que somos un ecosistema y que todos codependemos y cohabitamos si no hacemos sensibilización sobre todo lo que nos atraviesa, que es justo estas necesidades del estilo de vida, del bienestar, ¿no? Que hoy nos atraviesa a todos y todas. Las finanzas personales, ese es un tema que puede ayudarte justo con otros escenarios, ¿sí? Porque las finanzas, a lo mejor el que es jefe de departamento dice no tener circunstancias o estilos de vida que la quejen, pero las finanzas nos aquejan a todos y a los adultos más, ¿sí? Y entonces les damos, ¿sí? Capacitación, un tip, una recomendación, les mandamos un video donde puede aprender a hacer presupuestos, donde si tenemos centros comunitarios o voluntariado, buscar administradores y economistas que nos ayuden a sensibilizar para hacer presupuestos. ¿Te imaginas eso? O sea, estoy hablando de mucha alfabetización en salud, ¿sí? Que nos permite sensibilizar, que nos permite entrar. Yo digo esto, tienes que meterte como la humedad. Cuando se den cuenta, ya estás ahí, ¿no? Yo no sé, pero hay unas partes en México que la humedad llega, genera el hongo, ¿no? Y de momento los hongos por humedad están en tu techo. Bueno, nosotros en promoción de la salud tenemos que hacer eso. Tenemos que insertarnos sin que se den cuenta, pero ya estamos encima, ¿no? Ya estamos ahí como la humedad, puestos. ¿Por qué? Porque les dimos y atendimos esas necesidades. Porque querer hacer reuniones, querer que nos den presupuesto a la primera no va a ser así. Sí, una reunión y un compromiso a veces se queda en papel o en minuta. Tenemos que darles sobre la necesidad
que tienen los otros y las otras para persuadir y convencer sobre estos temas. Espero estas cosas que acabo de decirte sean útiles respecto a tu pregunta. Mil gracias, Antonio, por las orientaciones, por las experiencias que ustedes ya han recorrido de manera institucional y pues les ha permitido pues obviamente tener esos avances y pues obviamente hacer visible el componente y el compromiso que se está generando desde la Universidad Promotora de Salud en las instituciones. Entonces creo que eso es supremamente valioso. Mil gracias, Antonio. Agradecer el que hayas compartido con nosotros este espacio en esta alianza de redes hermanas, de redes universidades promotoras de la salud, aprendiendo, como tú dices, de todos, de lo que cada uno ha desarrollado y creo que esto nos va a impulsar a seguir haciendo acciones en el tema del fortalecimiento y la participación estudiantil en nuestra red colombiana de universidades promotoras de la salud. Es correcto. Muchas gracias, Antonio. Nadie hace mejor las cosas más que trabajando en comunidad. De acuerdo. Agradecemos mucho a todos los participantes de este espacio. Nos veremos nuevamente en la próxima conferencia del mes de noviembre, que será la última conferencia del año 2025. Prontamente les estaremos contando quién va a ser nuestra invitada en este espacio y pues desearles una feliz noche a todos y a todas. Gracias, hasta pronto. Gracias, Antonio. Gracias.